Nunca pensé que una madre pudiera alejarse de su propia sangre. No en los cuentos. No en la vida real. Y nunca de mi propio hijo. Yo solía creer que el amor era suficiente para mantener unida a una familia, sin importar lo pesada que se volviera la vida. Que si cocinabas las comidas, pagabas lo que podías, rezabas cada noche, de alguna manera, las cosas se sostendrían. Pero una noche, bajo una luz zumbante de la cocina y con una cuenta extendida sobre la mesa, mi hijo me miró y rompió algo dentro de mi pecho. No levantó la mano. No maldijo. Eso casi lo hizo peor. Su voz era firme. Demasiado firme. Y sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Paga esta cuenta tan grande, hizo una pausa. Oh, haz esto. Recuerdo cómo mis manos empezaron a temblar, aunque traté de ocultarlo. Recuerdo el silencio que siguió, espeso, sofocante, como humo atrapado en mis pulmones. En ese momento, supe que estaba frente a una puerta que nunca quise ver, mucho menos abrir. Soy abuela. Soy madre. Y esa noche, me pidieron cargar con algo que ninguna madre debería recibir. Tomé una decisión. Una decisión que todavía me sigue hasta mis sueños. Y esto. Así fue como todo comenzó. Mi nombre es Abuela Rosa. Granma Rosa. Gracias, desde mi corazón, por sentarte conmigo y escuchar, no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Si esta historia toca algo dentro de ti, por favor suscríbete a este canal. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si llevas una historia propia, no la mantengas encerrada. Compártela conmigo. Aquí, somos familia. Vivo en Estados Unidos, en un pequeño barrio donde todos conocen tu nombre y tus asuntos. Las calles son ruidosas durante el día, silenciosas por la noche. La música flota por las ventanas abiertas, y el olor a arroz y frijoles te sigue a casa tengas hambre o no. Crié a mi familia en una casita de paredes amarillo pálido. Nada elegante. Pero guardaba risas, discusiones, cumpleaños, lágrimas, vida. Estuve casada una vez. Mi esposo trabajaba largas horas. Las manos siempre cansadas. La espalda siempre encorvada. Cuando él falleció, la casa no solo se volvió silenciosa. Se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. Mi hijo, Mateo, se quedó conmigo después de eso. Mamá, no te voy a dejar sola, dijo. Le creí. Porque las madres siempre creen. Mateo no era un mal muchacho. Solo estaba cargado por la vida. Cuentas. Estrés. Sueños que nunca se hicieron realidad. Él también tuvo una esposa una vez. Ella se fue temprano, llevándose su risa con ella. Después de eso, la voz de Mateo cambió. No enojada. Solo, más dura. Yo cuidaba la casa. Cocinaba. Limpiaba. Veía crecer a mi nieta, Sofía, como un pequeño girasol buscando la luz. Ella me llamaba Abu. Se sentaba a mi lado y me rogaba que le contara historias. Pensé que este era mi final. Una vida tranquila. Ser útil. Ser necesaria. El dinero siempre era escaso. Pero sobrevivíamos. Hasta que las cuentas empezaron a acumularse como nubes oscuras que se negaban a moverse. Electricidad. Agua. Papeles del hospital. Nunca me quejé. Una madre no se queja. Solo carga. Mateo se sentaba en la mesa tarde por la noche, con la cabeza entre las manos. Su respiración era pesada. Cansada. Mijo, le decía suavemente, vamos a estar bien. Él asentía.
pero sus ojos dejaron de creer mucho antes que su boca. Eso fue antes de que llegara el sobre. El que cambió el aire dentro de nuestra casa. El que hizo que mi hijo dijera palabras para las que ninguna madre está preparada. Y te prometo esto, lo que me pidió después no se va fácilmente. Se queda. El día que llegó la cuenta, el sol estaba demasiado brillante para malas noticias. Yo estaba haciendo café, tarareando una canción de mi infancia. Mateo entró sosteniendo el papel. Su rostro estaba pálido. No se sentó. Se quedó de pie, leyéndolo una y otra vez, como si los números pudieran suavizarse si los miraba el tiempo suficiente. Es demasiado, susurró. Me limpié las manos en el delantal. Déjame ver, mijo. El número me miró de vuelta. Pesado. Frío. Mi pecho se apretó, pero sonreí de todos modos. Lo vamos a resolver. Eso es lo que hacen las madres. Incluso cuando se están mintiendo a sí mismas. Desde ese día, algo cambió. La casa se sentía más pequeña. Las paredes se inclinaban hacia adentro. Mateo trabajaba más horas. Llegaba tarde. Hablaba menos. Cuando hablaba, sus palabras eran cortas. Secas. Sofía lo notó. Abu, me preguntó, ¿por qué papá siempre está triste? Le dije que los adultos a veces solo se cansan. Pero por dentro, el miedo ya había empezado a echar raíces. Por la noche, rezaba en silencio. Le pedía a Dios fuerza. Le pedía que ablandara el corazón de mi hijo. No sabía entonces. La prueba ya estaba puesta. La cuenta se quedó sobre la mesa por días. Luego semanas. Esperando. Cada vez que pasaba junto a ella, se me torcía el estómago. Quería romperla. Pretender que no era real. Pero la vida no permite fingir por mucho tiempo. Una tarde, Mateo me pidió que me sentara. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Puso la cuenta entre nosotros. La tocó una vez con el dedo. Tenemos que hablar, mamá. Junté las manos. Asentí. No sabía que esa sería la última vez que me sentaría en esa mesa como parte de esa familia. Y no sabía que la elección que me iba a dar. Me costaría todo. Esa noche, después de que Mateo me pidió que me sentara, el sueño no llegó. La casa hacía los mismos pequeños sonidos de siempre, pero ahora se sentían más fuertes. Más filosos. El refrigerador zumbaba demasiado tiempo. Un carro pasó afuera demasiado lento. Mi corazón golpeaba dentro de mi pecho, como si pidiera salir. Por la mañana, me levanté temprano e hice desayuno. Huevos. Pan tostado. Café lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos. Necesitaba tener las manos ocupadas. Si mis manos estaban ocupadas, mi mente se quedaba en silencio. Mateo salió tarde. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido, como si hubiera estado mirando la pared toda la noche. Besó a Sofía en la cabeza, agarró sus llaves. ¿No vas a desayunar?, le pregunté. Después, mamá. Su voz no era enojada. No era cruel. Estaba vacía. Ese vacío me asustó más que el enojo jamás podría hacerlo. Después de que se fue, limpié la mesa despacio. Doblé las servilletas. Limpié el mostrador una vez, y luego otra vez. No dejaba de pensar en esa cuenta. Como un papel podía pesar tanto. Como los números podían sentarse entre las personas y cambiar la manera en que se miran. En nuestro barrio, todos luchan un poco. Pero la gente ayuda cuando puede. Un plato de comida. Un aventón.
Unas palabras amables cuando la vida se vuelve pesada. Pensé que tal vez yo también podía ayudar. Tal vez podía volver a trabajar. Yo limpiaba casas cuando era más joven. Mis manos todavía se acordaban de cómo hacerlo. Así que pregunté por ahí. Abuela Rosa, no necesitas ese estrés, dijo una vecina. Otra negó con la cabeza. Pero, mi prima necesita ayuda una vez por semana. No era mucho. Pero era algo. No se lo dije a Mateo de inmediato. Quería sorprenderlo. Quería que viera que todavía era útil. El primer día que trabajé, mi espalda gritó de dolor. Cada paso de regreso a casa dolía. Pero mi corazón se sentía más ligero. Llegué a casa cansada. Orgullosa. Mateo no lo notó. Apenas levantó la vista de su teléfono. Esa noche, volvió a sentarse en la mesa. La cuenta seguía allí. Esperando. Mamá, dijo en voz baja, esto no va a desaparecer. Asentí. Lo sé, mijo. Se frotó la cara, lento y fuerte. No sé qué hacer. Quería abrazarlo. Quería decirle que yo arreglaría todo. Pero las madres no siempre tienen magia. Encontraremos una manera, dije. Aunque las palabras se sentían más delgadas cada vez que las decía. Ojalá pudiera decirte que la esperanza fue suficiente. Que el amor cerró la distancia que crecía entre nosotros. Pero mientras más trataba de mantener unida a nuestra familia, más algo invisible empezaba a separarnos. Y pronto, mi hijo me pediría algo que ninguna madre está lista para dar. Los días se convirtieron en semanas. Las luces parpadearon una vez. Luego otra vez. Cada parpadeo se sentía como una advertencia. Como si el tiempo mismo nos estuviera guiñando el ojo, contando hacia atrás. Mateo empezó a estallar por cosas pequeñas. Si la televisión estaba alta. Si la comida estaba fría. Tranquilo, mijo, le decía. Él suspiraba. Sí. Perdón. Pero el perdón empezó a llegar demasiado seguido. Sofía se volvió más callada. Se quedaba en su cuarto. Dejó de pedir historias. Eso dolía más que las cuentas. Una tarde, encontré a Mateo sentado solo, mirando la pared. No dormía. No pensaba. Solo miraba. Me senté a su lado. Cuando tu padre estaba vivo, dije suavemente, también tuvimos tiempos así. No respondió. Salimos adelante, dije. Juntos. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados. Pero detrás del cansancio, había presión. Mamá, dijo, las cosas son diferentes ahora. Diferentes. Esa palabra me aplastó el pecho. ¿Cómo? Pregunté. Tragó saliva. No tenemos opciones. Quería discutir. Pero la garganta se me cerró antes de que la boca pudiera moverse. Esa noche, la luz se fue por unos segundos. Solo un parpadeo. Pero en ese parpadeo, vi miedo en el rostro de mi hijo. Miedo real. A la mañana siguiente, me dijo que me sentara otra vez. La misma silla. La misma mesa. La cuenta ahora tenía compañía. Más papeles. Más números. Mateo respiró hondo. Hay una manera, dijo. Me incliné hacia adelante. Está bien. Dudó. Pero no es fácil. Nada que valga la pena lo es, pensé. ¿Cuál es? Pregunté. Me miró. De verdad me miró. Ahí fue cuando se me cayó el estómago. Mamá, dijo despacio, tú tienes algo que podemos usar.
No entiendo. Miró hacia otro lado. Luego volvió a mirarme. La casa. La habitación quedó en silencio. ¿Esta casa? Pregunté. ¿Nuestra casa? Asintió. Podemos venderla. O usarla. El suelo se sintió inestable bajo mis pies. Esta casa es todo lo que tenemos, susurré. Es solo una casa, dijo él. Pero esta cuenta es real. Solo una casa. Pensé en la risa de mi esposo. En los primeros pasos de Sofía. En cada lágrima que estas paredes habían guardado por nosotros. Es mi hogar, dije. La mandíbula de Mateo se tensó. Tenemos que ser prácticos, mamá. Prácticos. Asentí despacio. Necesitaba tiempo. Esa noche, lloré en silencio en mi cama para que nadie me oyera. No estaba enojada. Solo cansada. Volví a rezar. Pedí guía. Pedí paz. No sabía entonces que la paz solo llegaría a través de la pérdida. Pensé que vender la casa era lo más difícil que podía pedirme. Me equivoqué. Porque unos días después, mi hijo me daría un ultimátum. Y la elección detrás de él me rompería de formas para las que aún no tengo palabras. Después de esa conversación sobre la casa, nada se sintió igual. Las paredes seguían en pie, pero el calor se había ido. Cada cuarto parecía estar escuchando, recordando, esperando. Empecé a tocar más las cosas. El marco de la puerta donde marqué la estatura de Mateo cuando era niño. El sofá donde Sofía derramó jugo y lloró como si el mundo se hubiera acabado. Las tocaba despacio, con cuidado, como si fueran a desaparecer en el momento en que apartara la mirada. Mateo se volvió silencioso de otra manera. No un silencio cansado. No un silencio roto. Un silencio enfocado. Hacía llamadas en voz baja. Escribía números en papeles. Doblaba esos papeles y los guardaba en el bolsillo. Dejó de preguntarme cómo estaba. Yo seguí trabajando en pequeños trabajos de limpieza. Mis manos me dolían más cada día. Mi espalda protestaba. Pero no me detenía. Una noche, por fin se lo dije. Mijo, dije tratando de sonar orgullosa, ya estoy trabajando. Puedo ayudar. Me miró, de verdad me miró, sorprendido. Luego negó con la cabeza. No es suficiente. No es suficiente. Esa frase resonó en mis oídos mucho después de que se fue. Sofía notaba mi dolor incluso cuando yo sonreía. Una noche, se metió en la cama conmigo y me tomó la mano. Abu, susurró, ¿nos vamos a mudar? La pregunta era pequeña. Pero abrió algo dentro de mí. Besé su cabello. No importa dónde estemos, dije, yo siempre estoy contigo. No sabía entonces cuánto me dolería después esa promesa. Pensé que mi sacrificio sería dinero. O la casa. Nunca imaginé que mi hijo ya había pasado de esas cosas, y estaba pensando en algo mucho más oscuro. Y cuando por fin lo dijo en voz alta, mi corazón casi se detuvo. A la mañana siguiente, Mateo me dijo que me sentara otra vez. El mismo lugar. La misma silla. Mi pecho se apretó antes de que hablara. Hay otra manera, dijo. Estudié su rostro. Estaba calmado. Preparado. ¿Qué manera? Pregunté. Tomó un respiro lento. Luego otro. Mamá, tú recibes un cheque cada mes. Asentí. Sí. Del Seguro Social. Si cambiamos la dirección, continuó, y lo ponemos bajo mi control, lo miré fijamente. ¿Quieres quedarte con mi cheque? No es quedármelo, dijo rápido. Es administrarlo.
Por la familia. Sus palabras eran suaves. Demasiado suaves. Ese dinero es para mis medicinas, dije. Para comida. Todos necesitamos comer, respondió. Su voz era más fuerte ahora, todavía calmada, pero afilada. Como vidrio. Podemos hablarlo, dije. Se inclinó hacia adelante. No tenemos tiempo para hablar. Ahí fue cuando su voz cambió. Paga esta cuenta tan grande, dijo señalando el papel, o haz esto. La habitación se volvió fría. ¿Qué quieres decir?, susurré. Dejó que el silencio se alargara. Lo suficiente para doler. Firmas los papeles, dijo al fin. Me das el control. Negué lentamente con la cabeza. Mijo, soy tu madre. Y yo me estoy ahogando, respondió con brusquedad. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. No pedí esta vida, dijo. No pedí cargar con todos. Cada palabra caía pesada. Yo te cargué, dije en voz baja. Te alimenté. Y ahora te necesito, contestó él. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. Si hago esto, pregunté, ¿qué va a pasar conmigo? Dejó de caminar. Me miró. Vas a estar bien. Pero sus ojos no estaban de acuerdo. Esa noche, me dolía el pecho. Mi respiración era corta. Me sentía atrapada, como si el amor se hubiera convertido lentamente en una jaula. Ojalá pudiera decir que me defendí. Ojalá pudiera decir que dije que no. Pero cuando eres madre, el miedo no es solo tuyo. Y lo que elegí después, todavía camina conmigo a donde vaya. Los días siguientes fueron pesados. Mateo no discutía. Esperaba. Cada mirada se sentía como presión. Cada silencio se sentía como una cuenta regresiva. Una tarde, fui sola a la iglesia. Me senté atrás. No le pedí a Dios un milagro. Le pedí perdón por lo que estaba a punto de hacer. Cuando regresé a casa, Sofía corrió hacia mí. Abu. Se te olvidó tu suéter. Ella misma me lo puso sobre los hombros. Sus manitas temblando. Tienes frío, dijo. Casi me rompí ahí mismo. Esa noche, Mateo puso los papeles frente a mí. Un bolígrafo a un lado. Tú decides, dijo. Paga. O haz esto. Miré el papel. Luego a mi hijo. Vi al niño que una vez fue. Y al hombre que ahora estaba frente a mí. Mis manos temblaban. Mijo, dije, esto lo va a cambiar todo. No respondió. Firmé. El sonido del bolígrafo raspando el papel se sintió demasiado fuerte. Demasiado final. Mateo tomó los papeles. El alivio cruzó su rostro. Gracias, dijo. Pero su gracia se sintió vacío. Esa noche, me senté sola en mi cuarto. Me sentía más ligera, y más pesada al mismo tiempo. Me dije que lo hice por la familia. Por amor. Pero muy dentro de mí, algo susurró, esto no es el final. Esto es solo el comienzo. Y pronto, el precio de esa firma se daría a conocer. Después de que firmé esos papeles, la casa se sintió diferente. No enojada. No ruidosa. Solo silenciosa de una forma que hacía zumbar los oídos. Mateo no dijo mucho por unos días. Se movía por la casa como un hombre que por fin había soltado una carga pesada. Más ligero. Más calmado. Yo lo observaba desde la cocina. Desde el pasillo. Desde mi cuarto. Me decía a mí misma que hice lo correcto. Una madre ayuda a su hijo.
Esa era la regla con la que había vivido toda mi vida. Pero algo dentro de mí se sentía más pequeño. Como si una parte de mí se hubiera doblado en silencio sobre sí misma. El primer cambio llegó rápido. Demasiado rápido. Al mes siguiente, Mateo tomó mi cheque. No preguntó cuánto costaban mis medicinas. No preguntó si necesitaba algo. Solo dijo, yo me encargo. Asentí. Porque, ¿qué más podía hacer? En la tienda, empecé a devolver cosas. Pan más barato. Nada de fruta. En casa, aprendí a comer más despacio, para que el plato pareciera más lleno de lo que estaba. Cuando pedí mis pastillas, Mateo suspiró. ¿De verdad necesitas todas? Esa pregunta cortó más hondo de lo que esperaba. Pero me mantuve tranquila. Sí, mijo, dije suavemente. Me dio el frasco como si fuera un favor. No una necesidad. Sofía lo notó antes que nadie. Siempre lo hacía. Abu, dijo una noche mirando mi plato, estás comiendo menos. No tengo hambre, mentí. Me miró por un largo rato. Luego me rodeó con sus brazos y me apretó fuerte. Ese abrazo me lo dijo todo. Pensé que al renunciar al control de mi dinero salvaría a mi familia. No sabía que poco a poco estaba renunciando a mí misma. Y lo siguiente que mi hijo me quitó, fue algo que nunca imaginé que tocaría. Mateo empezó a poner reglas. Pequeñas al principio. ¿A qué hora veía la televisión? Cuando usaba el teléfono. ¿Con quién hablaba? Así es más fácil, decía. ¿Más fácil para quién? No pregunté. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de visitar a los vecinos. Aprendí a hablar bajito. A caminar despacio. Me sentía como una invitada, no, como un problema, en mi propia casa. Una tarde, lo escuché discutir por teléfono. Su voz era cortante. No, ella es vieja, dijo. No necesita mucho. Me quedé congelada en el pasillo. Vieja. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y miré mis manos. Venas marcadas. Piel delgada. Estas manos lo criaron. Trabajaron por él. Lo alimentaron. Esa noche, soñé con mi esposo. Estaba parado en la puerta, en silencio, negando con la cabeza. Desperté llorando. A la mañana siguiente, Mateo salió apurado. Agarró las llaves y luego se detuvo. Oh, dijo como si se acordara de algo. Estamos atrasados otra vez. ¿Atrasados? Pregunté. La cuenta, respondió. No se ha ido. Se me cayó el corazón. Pero tú dijiste, me detuve. No quería pelear. Nos las vamos a arreglar, dijo. Pero su voz estaba tensa. Insegura. Días después, las luces parpadearon otra vez. Más tiempo esta vez. Sofía gritó. La abracé fuerte. Está bien, susurré. Pero no lo creía. Esa noche, Mateo cerró la puerta de golpe. Tiró la cuenta sobre la mesa. Esto no está funcionando, dijo. Me senté despacio. ¿Qué quieres decir? Me señaló. Necesito más. Más. Me dolía el pecho. No queda nada, dije en voz baja. Se pasó las manos por el cabello. Y entonces lo dijo. Ahora eres una carga, mamá. La palabra quedó flotando en el aire. Carga. No lloré. No discutí. Asentí. Entiendo, dije. Pero no entendía. Esa noche, aprendí algo doloroso.
El amor puede cambiar de forma. A veces se suaviza. A veces se afila. Y pronto, mi hijo haría su última exigencia. Una que me dejaría con una sola opción. Después de eso, Mateo casi no me miraba. Me hablaba a través de mí, no conmigo. Sofía se quedaba cerca. Dormía en mi cuarto más seguido. Una mañana, Mateo lo dijo sin sentarse. Creo que sería mejor que te quedes en otro lugar por un tiempo. Las palabras se sintieron irreales. ¿En otro lugar?, pregunté. Con familia, dijo. ¿O en algún sitio? ¿Qué sitio?, susurré. Se encogió de hombros. Hay opciones. Opciones. Pensé en refugios. Cuartos fríos. Extraños. Yo te crié aquí, dije en voz baja. Y ahora necesito espacio, respondió. Volvía a sentir. Esa noche, preparé una bolsa pequeña. Ropa. Fotos. Sofía me vio. Abu, ¿a dónde vas? Me arrodillé y le tomé el rostro. No lo sé todavía. Ella lloró. No quiero que te vayas. La abracé fuerte. Yo tampoco. Mateo estaba en la puerta mirando. Su rostro estaba duro. Pero sus ojos se veían cansados. A la mañana siguiente, puso algo de dinero en mi mano. Por ahora. Miré el dinero. Luego lo miré a él. Esto no es lo que firmé, dije. No respondió. Salí de esa casa despacio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No miré atrás. Porque sabía que si lo hacía, tal vez no seguiría caminando. Y ese fue el día en que dejé de ser madre en mi propia casa. Pero la historia no terminó ahí. Porque irse es una cosa. Sobrevivir después, es otra. Cuando salí esa mañana, el aire se sentía extraño. No frío. No caliente. Vacío. Me quedé de pie en la acera con mi bolsa pequeña en la mano. La casa detrás de mí se veía igual. Las mismas paredes. Las mismas ventanas. Pero sabía que ya no me pertenecía. Empecé a caminar. Cada paso se sentía como si dejara una parte de mí atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. Tomé el autobús al otro lado de la ciudad. Los asientos eran duros. El viaje se sentía interminable. La gente subía y bajaba. Jóvenes. Viejos. Riendo. Hablando. Nadie sabía que acababa de perder a mi familia. Me bajé cerca de una iglesia pequeña. Me senté en los escalones y esperé. No sabía qué. Una mujer salió y me miró con atención. ¿Está bien, abuela?, preguntó. Asentí. Eso era más fácil que encontrar palabras. Me habló de un lugar cercano. Un cuarto pequeño para mujeres como yo. Temporal, dijo. Temporal sonaba amable. Se sentía como una mentira. Pero seguí sus indicaciones de todos modos. El cuarto estaba limpio. Vacío. Una cama. Una silla. Una ventana pequeña que daba a nada. Dejé mi bolsa en el suelo y me senté en la cama. El silencio me cayó encima. Esa noche, no dormí. Miré el techo y pensé en Sofía. En sus manos. En su voz. Me pregunté si estaba llorando. Si Mateo le había dicho algo. Me dolía tanto el pecho que pensé que mi corazón se iba a detener. Pero no se detuvo. Me desperté a la mañana siguiente todavía viva. Todavía respirando.
Todavía sola. Pensé que lo más difícil era dejar mi casa. Me equivoqué. Porque el verdadero dolor llegó cuando entendí algo peor. Me estaban borrando de la vida que ayudé a crear. Los días pasaban despacio. Aprendí los sonidos del lugar. Puertas abriéndose. Pasos en el pasillo. Otras mujeres también se quedaban allí. Cada una con su propia historia. Cada una cargando un dolor silencioso. Nos sonreíamos. Compartíamos café. Compartíamos silencio. A veces el silencio decía más que las palabras. Intenté llamar a Mateo una vez. Solo una vez. Sonó. Luego fue al buzón de voz. No dejé mensaje. Lo intenté otro día. Lo mismo. Me dije que estaba ocupado. Que necesitaba tiempo. Pero muy dentro de mí, ya lo sabía. Había terminado. Pasaron las semanas. Volví a limpiar. Trabajos pequeños. Dinero en mano. Mi cuerpo dolía. Pero necesitaba sentirme útil. Necesitaba sentir que todavía existía. Una tarde, pasé por la escuela de Sofía. Me detuve al otro lado de la calle. No me acerqué. No quería asustarla. Ni causar problemas. Solo me quedé allí. Mirando a los niños correr y reír. Me imaginé a Sofía entre ellos. Su sonrisa. Luego me di la vuelta. Esa noche, lloré en silencio sobre mi almohada. Para que nadie me oyera. Me pregunté una y otra vez. ¿Hice lo correcto? Como madre, te enseñan a sacrificarte. Pero nadie te enseña cuando el sacrificio se convierte en desaparición. Una tarde, la mujer que ayudaba a dirigir el lugar se sentó a mi lado. No tienes que desaparecer, dijo con suavidad. Ya lo hice, respondí. Negó con la cabeza. No si no los dejas. Sus palabras se quedaron conmigo. Pensé que mi historia estaba terminando en ese cuartito. No sabía que la vida estaba preparando algo más en silencio. Porque pronto, recibiría noticias que me llevarían directo de vuelta al dolor que estaba tratando de sobrevivir. Una mañana, sonó mi teléfono. Casi no contesté. Algo me dijo que atendiera. Abuela, dijo una vocecita. Mis rodillas casi me fallaron. Sofía, susurré. Ella estaba llorando. Papá está enojado, dijo. No me habla. Se me apretó el pecho. ¿Dónde estás, mi niña?, pregunté. En casa, dijo. Nuestra casa. Quise correr. Gritar. Escúchame, dije forzando calma en mi voz. ¿Estás segura? Sí, dijo. Pero te extraño. Yo también te extraño, respondí. Más de lo que ella podría entender. Antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono por mucho tiempo. Esa noche, no dormí. Pero esta vez, no era solo dolor. Era miedo. Al día siguiente, regresé a la iglesia. El mismo lugar. La misma banca. No recé por mí. Recé por mi nieta. Le pedí a Dios que la protegiera. Aunque yo no pudiera. No sabía entonces que el enojo de mi hijo estaba creciendo. Que la presión sobre él se estaba apretando. Y que pronto, sus decisiones herirían a más de una persona. Porque cuando el amor se convierte en control, todos pagan el precio. Y en la próxima parte de mi historia, te contaré sobre el momento en que entendí algo doloroso. Irme no fue el final de mi papel como madre. Fue el comienzo de mi prueba más difícil. Después de esa llamada de Sofía,
Algo dentro de mí se negó a quedarse en silencio. Me dije que había hecho lo correcto al irme. Que la distancia era más segura. Pero el corazón de una abuela no escucha razones. Seguía viendo su cara. Seguía escuchando su vocecita decir, te extraño. Después de eso, el cuartito se sentía más pequeño. Las paredes se acercaban. El silencio se sentía afilado, como si me cortara por dentro. Empecé a caminar cerca del viejo vecindario otra vez. No para volver. No para tocar la puerta. Solo para sentirme cerca. A veces me quedaba al otro lado de la calle, fingiendo esperar el autobús. Fingiendo revisar el teléfono. Miraba la casa desde lejos. Luces encendidas. Luces apagadas. La vida seguía sin mí. Me aseguraba de que Mateo nunca me viera. No quería causar problemas. No quería hacerle las cosas más difíciles a Sofía. Pero una tarde, vi algo que me revolvió el estómago. Mateo estaba afuera, gritándole a su teléfono. Las manos le temblaban mientras caminaba de un lado a otro. La cara roja, tensa de enojo. Sofía estaba cerca de la puerta, sosteniendo su mochila. Demasiado callada. Demasiado quieta. Se veía pequeña. Demasiado pequeña para todo ese enojo a su alrededor. Me di la vuelta antes de que me vieran. Las piernas me temblaban. Me dije que ya no era mi lugar. Que ya había dado todo lo que tenía. Pero cuando un niño que amas está bajo la sombra del enojo, una abuela no puede mantenerse alejada para siempre. Unos días después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era la escuela. Me preguntaron si yo era la tutora de Sofía. Hice una pausa antes de contestar. Soy su abuela, dije. Me dijeron que Sofía había estado muy callada. Ella no estaba comiendo el almuerzo. No estaba hablando mucho. Les di las gracias y colgué. Me temblaban las manos. Esa noche, lloré más fuerte que en mucho tiempo. No en voz alta. Solo profundo, como si algo se abriera dentro de mí. Fue entonces cuando entendí algo doloroso. Irme me protegió. Pero no la protegió a ella. A la mañana siguiente, llamé a Mateo. Ya no me importaba si estaba enojado. Contestó al tercer timbrazo. ¿Qué? Dijo. Soy yo. Hubo una pausa. ¿Qué quieres, mamá? Quiero ver a Sofía, dije con calma. No, respondió, demasiado rápido. Me necesita. Tiene un padre, espetó. Tomé una respiración lenta. También me tiene a mí. Silencio. No lo hagas más difícil, dijo. No estoy tratando de hacerlo, respondí. Estoy tratando de ayudar. Colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo como si mi corazón se hubiera agrietado otra vez. Ese fue el momento en que finalmente entendí la verdad. Mi hijo no solo me sacó de la casa. Estaba tratando de borrarme por completo. Y lo que eligiera hacer después lo cambiaría todo. Volví a la iglesia y hablé con la mujer que me ayudó primero. Le conté todo. Despacio. Entre lágrimas. Escuchó sin interrumpirme. Luego dijo algo que me dio miedo. Todavía tienes derechos. Negué con la cabeza. No quiero pelear con mi hijo. Lo sé, dijo con suavidad. Pero a veces amar significa ponerse de pie. Ponerse de pie sonaba pesado. Ponerse de pie sonaba solitario. Pero no hacer nada se sentía peor. Me ayudó a encontrar un cuarto pequeño más cerca de la escuela de Sofía. No lo suficientemente cerca para causar problemas. Solo lo suficientemente cerca para sentir esperanza.
Empecé a ser voluntaria en la iglesia. Sirviendo comida. Limpiando. Mantenía mis manos ocupadas. Mantenía mi corazón de romperse por completo. Una tarde, Sofía me vio. Caminaba con su clase. Se detuvo. Abu, gritó. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí y me rodeó con los brazos. Fuerte. Los maestros se sorprendieron. Pero nadie nos detuvo. Pensé que habías desaparecido, lloró. La abracé. Aquí estoy, susurré. Ese abrazo sanó algo dentro de mí. Y también rompió algo. Porque sabía que Mateo no perdonaría esto. Esa noche, mi teléfono sonó. Fuiste a mis espaldas, dijo Mateo. No lo hice, respondí con calma. Ella vino a mí. La estás confundiendo. La estoy amando. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, aléjate. Cerré los ojos. No, dije suavemente. Esa palabra, no, era algo que no había dicho en mucho tiempo. Se sentía extraña en mi boca. Pero se sentía verdadera. Y pronto, mi hijo me obligaría a enfrentar el mayor miedo de mi vida. Elegir entre la paz y proteger a mi nieta. Después de ese día, las cosas se movieron rápido. Demasiado rápido. Mateo dejó de contestar mis llamadas otra vez. Sofía también dejó de llamar. Una vecina me dijo que la policía había ido a la casa una noche. Solo ruido, dijeron. Solo estrés. Pero mi corazón sabía algo distinto. No podía dormir. No podía comer. Seguía pensando en la cuenta. La presión. La ira. Fue entonces cuando finalmente entendí algo doloroso. El dinero nunca fue el verdadero problema. El control lo era. Mi hijo se estaba ahogando. Y estaba arrastrando a todos con él. Una noche, me paré junto a la ventana y me susurré una promesa. No volveré a desaparecer. Ni por miedo. Ni por culpa. Porque una madre puede dejar una casa. Pero nunca deja de ser madre. Y en la siguiente parte de mi historia, te contaré sobre el día en que todo finalmente se rompió. El día en que los secretos salieron a la luz. El día en que la verdad ya no pudo esconderse. El día en que tuve que tomar una decisión que todavía sacude mi alma. El día en que todo se rompió no empezó con ruido. Empezó con silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. El tipo de silencio que te dice que algo está mal antes de que entiendas por qué. Estaba barriendo el piso en la iglesia cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y sentí que el corazón me saltaba. Era una vecina de la casa vieja. Rosa, dijo, con la voz baja, tienes que venir. Se me enfriaron las manos. ¿Por qué?, pregunté. Dudó. Porque esto no está bien. Eso fue todo lo que dijo antes de colgar. No agarré mi bolsa. No cerré la puerta con llave. Solo salí caminando. Mis pies se movían, pero mi corazón ya iba corriendo delante de mí. Cuando llegué a la calle, la casa estaba rodeada de carros. No era la policía esta vez. Era familia. Vecinos. Gente que había oído algo pero no sabía qué hacer con eso. Los susurros llenaban el aire. Me quedé al otro lado de la calle otra vez, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, nadie me detuvo. La puerta estaba abierta. Dentro, Mateo estaba sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. La misma mesa. La misma silla. Sofía no estaba allí. ¿Dónde está?, pregunté antes de que alguien pudiera detenerme. Mateo levantó la mirada.
Tenía los ojos rojos. No de enojo. Vacíos. Está con mi prima, dijo en voz baja. Sentí que las rodillas me fallaban. ¿Por qué?, pregunté. No respondió de inmediato. Luego susurró, metí la pata, mamá. Las palabras cayeron pesadas. Demasiado tarde. Había esperado años para escuchar a mi hijo admitir su dolor. Pero cuando por fin lo hizo, el precio ya era demasiado alto. Y lo que me dijo después cambiaría para siempre la forma en que lo veía. Nos sentamos frente a frente otra vez. La misma habitación. La misma distancia. Pero esta vez, no había papeles sobre la mesa. Solo vergüenza. El dinero, dijo despacio. Lo usé mal. Se me apretó el pecho. ¿Cómo?, pregunté. Tragó saliva. Préstamos, dijo. Rápidos. Malos. Cerré los ojos. Ya lo sabía. Seguían llamando, continuó. Me amenazaban. Abrí los ojos. ¿Y Sofía?, pregunté. Asintió. Escuchó cosas que no debía. Me temblaron las manos. Todas esas noches. Toda esa presión. No la protegiste, dije en voz baja. Estaba tratando de protegernos a todos, respondió. Pero su voz se quebró bajo el peso de esa mentira. Eso no es protección, dije. Eso es miedo. Entonces empezó a llorar. No fuerte. No dramático. Solo roto. No quise sacarte, dijo. Solo no sabía qué más hacer. Miré a mi hijo. No como hombre. Sino como el niño que una vez cargué. Me fui porque tú me lo pediste, dije. Y porque tenía miedo de en lo que te estabas convirtiendo. Asintió lentamente. Perdí el control, susurró. En ese momento, vi la verdad con claridad. Mi hijo no era malo. Estaba perdido. Pero estar perdido no borra el daño hecho. Y ahora, la pregunta ya no era sobre dinero. Era sobre seguridad. Una trabajadora social llegó esa tarde. Habló con calma. Hizo preguntas cuidadosas. Mateo respondió en voz baja. Demasiado baja. Yo me quedé escuchando, con las manos apretadas en el regazo. Luego se volvió hacia mí. ¿Está dispuesta a ayudar con Sofía?, preguntó. La habitación se quedó en silencio. El miedo subió a mi pecho, el viejo miedo que susurra, no te metas. Pero entonces recordé la voz de Sofía. Pensé que habías desaparecido. Miré a Mateo. Luego a la mujer. Sí, dije. Lo estoy. Mateo levantó la mirada de golpe. Mamá, le levanté la mano con suavidad. Esto no es un castigo, dije. Es cuidado. La trabajadora social asintió. Sería temporal, dijo. Hasta que las cosas se estabilicen. Temporal otra vez. Pero esta vez, no me sentí borrada. Me sentí responsable. Esa noche, Sofía vino a quedarse conmigo. Entró despacio a mi cuarto pequeño, mirando alrededor. ¿Esta es tu casa ahora?, preguntó. Por ahora, dije. Asintió. Luego se metió en mis brazos como si nunca se hubiera ido. Tenía miedo, susurró. Lo sé, dije. Estoy aquí. Tener a mi nieta otra vez en mis brazos se sintió como sanar. Pero sanar no borra el pasado. Porque la parte más difícil todavía estaba por venir. Enfrentar la verdad de lo que mi hijo había hecho, y decidir cuánto espacio tendría en nuestras vidas. Mateo vino a vernos unos días después. Se detuvo en la puerta. No entró.
Sofía se escondió detrás de mí. Eso le dolió. Lo vi. Estoy tratando de arreglar las cosas, dijo. Lo sé, respondí. Estoy recibiendo ayuda, agregó. Asentí. Eso es bueno. Miró a Sofía. Lo siento, dijo en voz baja. Ella no respondió. Me miró a mí. ¿Y ahora qué?, preguntó. La pregunta pesó entre nosotros. Ahora, dije despacio, trabajas en ti. ¿Y nosotros?, preguntó. Tomé una respiración larga. Eso tomará tiempo. Asintió. Por primera vez, no discutió. Después de que se fue, Sofía preguntó, ¿Papá está enojado conmigo? No, dije con suavidad. Está aprendiendo. Pensó en eso. Luego asintió. Esa noche, después de que se durmió, me senté otra vez junto a la ventana. Pero esta vez, no me sentí invisible. Me sentí cansada. Pero firme. Entonces entendí algo importante. Irse no significa rendirse. A veces, significa volver de otra manera. Y en la siguiente parte de mi historia, te contaré cómo el perdón no es un camino recto. Cómo la sanación avanza despacio. Y cómo el amor, incluso el amor roto, puede encontrar una nueva forma, sin olvidar el daño que una vez causó. La vida con Sofía otra vez se sentía familiar y extraña al mismo tiempo. Como ponerse un suéter viejo que ya no queda igual. Cálido, pero pesado en algunas partes. Se despertaba temprano para ir a la escuela. Le hacía el desayuno. Cosas simples. Huevos. Pan tostado. Un poco de fruta cuando podía pagarla. Al principio no hablaba mucho. Me miraba con atención, como si tuviera miedo de que volviera a desaparecer. Por la noche, me pedía que dejara la luz encendida. Lo hacía. Todas las noches. A veces se despertaba llorando. Yo la abrazaba hasta que su respiración se calmaba. No hacía preguntas. No la presionaba. El miedo no se va por orden. Se va cuando se siente seguro. Pensé que tener a Sofía conmigo significaba que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Porque la sanación no borra la memoria. Y pronto, el pasado tocaría en silencio, y pediría volver a entrar. Mateo empezó a llamar más. No todos los días. Pero lo suficiente para recordarme que todavía estaba ahí. Sonaba diferente. Más callado. Cuidadoso con sus palabras. Voy a reuniones, dijo una vez. Lo estoy intentando. Me alegra, respondí. No hablábamos mucho. Esa distancia se sentía necesaria. Sofía escuchaba cuando yo hablaba con él. Sus ojos seguían mi rostro, no su voz. Después de colgar una noche, me preguntó, ¿estás enojada con papá? Pensé con cuidado. No estoy enojada, dije. Estoy siendo cuidadosa. Asintió despacio. Como alguien que entendía más de lo que debería tener que entender. Una tarde, por fin habló de esa noche. Él estaba gritando, dijo en voz baja. No a mí. Solo fuerte. Se me apretó el pecho. Me escondí en mi cuarto, continuó. Me tapé los oídos. Le tomé la mano. Ya no tienes que tener miedo, le dije. Estás a salvo aquí. Se recostó en mí. Sentí su cuerpo temblar, incluso después de las palabras. Esa noche, después de que se durmió, lloré en silencio. No de enojo, sino al darme cuenta de lo cerca que estuve de perder su confianza para siempre. Quería creer que el amor era suficiente para sanar todo. Pero el amor por sí solo no arregla patrones rotos.
Y pronto, enfrentaría la verdad más dura de todas. El perdón no significa olvidar. Y no significa quitar la protección. Pasaron semanas. Sofía empezó a sonreír otra vez. No grandes sonrisas. Pequeñas. Se reía con los dibujos animados. Pedía panqueques. Esas pequeñas cosas se sentían como milagros frágiles. Mateo preguntó si podía llevarla por un helado un día. Solo una hora. No respondí de inmediato. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, viendo moverse las sombras. Quería protegerla. Pero no quería que creciera creyendo que el amor desaparece para siempre cuando se rompe. Por la mañana, dije que sí. Pero fui con ellos. Mateo se veía sorprendido. Pero no discutió. En la heladería, lo intentó demasiado. Demasiadas bromas. Demasiadas sonrisas. Sofía se quedó cerca de mí. Cuando llegó la hora de irnos, Mateo se arrodilló frente a ella. Lo siento, dijo otra vez. Su voz se quebró. Ella lo miró. Luego me miró a mí. Asentí con suavidad. Te quiero, susurró. Entonces Mateo lloró. Ahí mismo. Ver llorar a mi hijo debería haberme sanado. Pero en lugar de eso, abrió una herida nueva. Porque el amor mezclado con culpa puede ser peligroso. Y yo sabía que el camino por delante todavía era frágil, a un paso en falso de romperse otra vez. Esa noche, Mateo me llamó. Gracias, dijo. Por dejarme verla. Esto es por ella, respondí. No por nosotros. Lo sé, dijo. Luego, después de una pausa, ¿me odias? Cerré los ojos. No, dije con honestidad. Pero todavía no confío en ti. Exhaló despacio. Lo entiendo. Esa palabra importaba. Con las semanas convirtiéndose en meses, encontramos un ritmo. Cuidadoso. Medido. Sofía se quedó conmigo. Mateo venía a veces. Sin gritos. Sin presión. Pero también, sin fingir. Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad. Estabilidad. Una tarde, Sofía me preguntó algo inesperado. Abu dijo, ¿por qué te fuiste antes? La pregunta cayó pesada. Elegí mis palabras con cuidado. Porque tenía miedo, dije. Y porque olvidé que yo también importaba. Pensó en eso. Luego dijo, tú importas. Esas dos palabras se quedaron conmigo más que cualquier otra cosa. Pensé que la historia por fin se estaba acomodando. Pero la vida no cierra capítulos en silencio. Porque todavía me esperaba un último momento. Un momento que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la responsabilidad y ser madre. Una carta llegó una tarde. Oficial. Pesada. Mateo quería hablar de la casa. Me senté a la mesa sosteniendo el papel. Mis manos no temblaron esta vez. No porque no tuviera miedo, sino porque por fin entendí algo. Ser madre no significa desaparecer. Significa mantenerse firme, con amor y límites. Y en la siguiente parte de mi historia, te contaré cómo enfrenté a mi hijo por última vez. No con miedo. No con enojo. Sino con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Leí esa carta 3 veces antes de doblarla. No porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba sentirme firme antes de enfrentar lo que significaban. Mateo quería reunirse. Hablar de la casa. Del pasado. Del futuro. Antes, una carta así me habría hecho temblar las manos.
Antes, me habría quitado el sueño. Pero esta vez, hice té. Me senté. Respiré. Sofía estaba coloreando en la mesa. Levantó la mirada hacia mí. ¿Pasa algo, Abu? No, mi niña, dije con suavidad. Viene algo importante. Asintió y volvió a sus colores. Como si confiara en que yo sabría manejarlo. Esa confianza se sintió pesada. Y sagrada. Antes creía que la fuerza significaba quedarse callada. Pero estaba a punto de aprender algo nuevo. Porque lo más fuerte que una madre puede hacer, es decir la verdad sin suavizarla para proteger la comodidad de alguien más. Nos reunimos en un café pequeño. Terreno neutral. Sin recuerdos en las paredes. Sin historia entre las mesas. Mateo llegó temprano. Se puso de pie cuando me vio. Mamá, dijo. Mijo, respondí. Nos sentamos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se veía más viejo de lo que recordaba. No solo cansado, desgastado. He estado pensando mucho, dijo. Yo también, respondí. Tomó aire. Quiero arreglar las cosas, dijo. Contigo. Con Sofía. Asentí. Eso requiere más que querer. No discutió. Ese sé que te hice daño, continuó. Crucé límites que no debía cruzar. Observé su rostro con cuidado. No escuchando disculpas, escuchando responsabilidad. La casa, dijo después. Quiero arreglar eso también. Ahí estaba otra vez. La casa. Esa casa nunca fueron solo paredes, dije con calma. Era mi seguridad. Bajó la mirada. Usé el miedo, dijo. Porque yo tenía miedo. Lo sé, respondí. Pero el miedo no justifica el daño. Esa frase quedó entre nosotros. No puedo volver a como eran las cosas, dije. Nunca. Levantó la mirada rápido. No te estoy pidiendo eso, dijo. Te estoy pidiendo una oportunidad de ser mejor. Esperé toda mi vida que mi hijo me eligiera. Pero en ese momento, entendí algo doloroso. El amor no debería requerir borrarse a uno mismo. Y el perdón nunca debería exigir silencio. Te perdono, dije despacio. Pero el perdón no es permiso. Escuchó. No volveré a ceder el control, continué. No de mi dinero. No de mi voz. No de mi vida. Asintió una vez. Y Sofía, añadí, con la voz firme, va primero. Siempre. Incluso antes que tú. Sí, dijo rápido. Lo miré a los ojos. Necesitas ayuda, dije. Y no solo ahora. A largo plazo. La estoy recibiendo, prometió. Eso espero, respondí. Porque las promesas no protegen a los niños. La constancia sí. Ese fue el momento en que sentí el cambio. Ya no estaba pidiendo. Estaba afirmando. Cuando nos levantamos para irnos, dudó. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Puse mi mano en su brazo. Nunca me rendí, dije en voz baja. Solo dejé de desaparecer para que te fuera más fácil. Al alejarme de ese café, me sentí más ligera. No porque todo estuviera sanado, sino porque por fin entendí mi valor, y me negué a volver a cambiarlo. La vida no se volvió perfecta después de eso. Se volvió honesta. Mateo mantuvo distancia, pero siguió presente. Sofía lo veía poco a poco. Con cuidado. Hubo días buenos. Y hubo días en que yo observaba de cerca. Pero ya no había miedo fingiendo ser amor. Una noche,
Sofía me preguntó algo que se me quedó grabado. Abu dijo, ¿ahora eres feliz? Lo pensé. Estoy más tranquila, dije. Y eso es una clase de felicidad. Ella sonrió y me abrazó. Entonces comprendí, la paz no viene de ser necesaria. Viene de ser respetada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ambas cosas. Pensé que esa reunión era el final. Pero la vida rara vez termina donde esperamos. Porque todavía me esperaba una última lección, silenciosa, pero poderosa. Una lección sobre soltar sin desaparecer. Unas semanas después, Mateo trajo álbumes de fotos viejos. Dijo que los encontró mientras limpiaba. Nos sentamos juntos pasando las páginas. Sin arreglar nada. Sin explicar nada. Solo recordando. Sofía señaló una foto. ¿Ese eres tú?, le preguntó a Mateo. Él sonrió. Ese soy yo. Y esa es Abu, dijo ella con orgullo. Los observé. Sin sostener las cosas. Sin intervenir. Solo permitiendo. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola otra vez. Pero el silencio no dolía. Pensé en la noche en que Mateo gritó. En la factura. En la decisión que me empujó hacia la puerta. Y entendí algo con claridad. Irme no significó que dejara de amar. Significó que elegí sobrevivir. Y en la parte final de mi historia, te diré lo que esa decisión me enseñó. Sobre la maternidad. Sobre el sacrificio. Y sobre el poder silencioso de alejarse, no para castigar, sino para volver entera. A menudo pienso en esa noche. La noche en que mi hijo gritó, paga esta factura pesada, o haz esto. Recuerdo lo pequeña que me sentí. Lo atrapada que estaba. Lo segura que estaba de que amar significaba quedarme, sin importar el costo. Ahora, sentada junto a la ventana con Sofía dormida en el cuarto de al lado, entiendo algo que entonces no sabía. El amor no debería destruirte. El amor no debería borrarte. El amor debería hacerte completa. Yo soy la abuela Rosa. Y aquí descansa mi historia. Si todavía estás escuchando, quédate conmigo un poco más. Porque los finales no siempre son ruidosos. A veces, son silenciosos. Y ese silencio lleva a la verdad más profunda. La vida hoy es simple. No fácil. Pero simple. Sofía va a la escuela. La acompaño caminando cuando puedo. Hablamos de cosas pequeñas. Libros. Sueños. A veces pregunta por su padre. A veces no. Mateo visita. No como el hombre que lo controlaba todo, sino como un hombre que está aprendiendo a vivir con límites. No discutimos. No fingimos. Hablamos con cuidado, como caminando sobre terreno frágil. Nunca volví a la casa vieja. Se vendió en silencio. Conservé algunas cosas. Una silla. Una foto de Mateo cuando era niño. Esa silla está ahora en la esquina. Un pequeño recordatorio de que sobreviví sin perderme a mí misma. Antes pensaba que irme de mi familia significaba que fracasé como madre. Pero el tiempo me enseñó algo más amable. A veces irse no es fracaso. Es supervivencia. Hay noches en que todavía me despierto pensando que escucho a Mateo gritar. Mi corazón se acelera. Luego escucho a Sofía respirar suavemente, y recuerdo dónde estoy. A salvo. Presente. Aprendí que ser madre no significa decir que sí a todo. Significa enseñar, incluso cuando enseñar duele. Aprendí que la culpa puede llevar la máscara del amor. Y que el control puede fingir ser cuidado. Sobre todo,
Aprendí que el silencio puede ser peligroso. Pero la verdad serena puede salvar vidas. Si eres padre o madre y me estás escuchando ahora, si estás cargando culpa, miedo o presión, por favor, escucha esto. Importa más de lo que crees. Quiero hablarte directamente. Como una abuela sentada a tu lado. Si alguien que amas te pide que desaparezcas para sentirse poderoso. Eso no es amor. Si quedarte significa romperte en pedazos cada vez más pequeños. Eso no es sacrificio. Y si alejarte se siente como lo peor que podrías hacer. A veces, es lo más valiente. Yo dejé a mi familia ese día. Sí. Pero no abandoné el amor. Lo protegí. Me protegí a mí misma. Protegí la posibilidad de volver a estar completa. Mi historia casi termina. Pero la lección no termina conmigo. En algún lugar, alguien que escucha ahora mismo está parado en la misma puerta en la que yo estuve una vez. Sofía me preguntó hace poco, Abu, ¿alguna vez te irás otra vez? Le tomé el rostro con suavidad. No, dije. Aprendí a quedarme sin desaparecer. Ella sonrió. Y en esa sonrisa encontré mi respuesta. La vida no nos da finales perfectos. Nos da finales honestos. Y la honestidad, sostenida con amor, es suficiente. Así que, si te llevas algo de mi historia, llévate esto. Ser madre no significa cargar con todos los pesos sola. Ser familia no significa aceptar daño. Y alejarse no significa que tu amor termine. A veces, alejarse es como el amor sobrevive. A veces, es como enseñamos a la siguiente generación a ser valiente y a protegerse mientras ama a los demás. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por sentarte con mi dolor, mi arrepentimiento y mi sanación. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a este canal. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Y si tienes tu propia historia, compártela. No estás solo. Yo soy la abuela Rosa. Y esta es mi verdad.